Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza Zona Franca. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Esta noche vamos a hablar del afán. De ahí viene el cansancio y ese es tal vez el adagio más cercano a lo que le está pasando al proyecto de paz total del gobierno Petro, que ha tenido varias salidas en falso. La primera, hablando de paz, fue decretar el cese de fuego bilateral con el ELN, que salió a desmentir al propio presidente, los roces con el fiscal por cuenta de la solicitud de libertad a 17 integrantes de bandas criminales, entre ellos alias Gonzalito, el jefe, el heredero del Clan del Golfo, pedido en extradición por Estados Unidos. El último tropiezo es la accidentada designación de Jorge Luis Alfonso López, el Gatico, como facilitador de paz. Estaba en detención domiciliaria cumpliendo una condena de 29 años de cárcel por el homicidio de un periodista, y un juez terminó dejándolo libre para que cumpliera el papel que le designó este gobierno, que está buscando todo tipo de alternativas, entre ellas designar a un criminal vinculado a los paramilitares para hallar una pacificación. No es cualquier persona, es el hijo de Nilce López, la gata, la empresaria del Chance, con quien en el pasado el presidente Petro se había enfrentado criticando el paramilitarismo. A estas alturas, el gobierno dice que no pidió su libertad, el juez prueba que le informó al gobierno y este terminó reversando la decisión, es decir, echándose para atrás con el pretexto de que esa tarea tenía que ser secreta por razones de seguridad. El gobierno nacional se permite informar a la opinión pública que no ha solicitado, reitero, no ha solicitado la orden de libertad de Jorge Luis Alfonso López. Lo hicieron por debajo de la cuerda, en secreto por debajo de la mesa, y se tomó esa decisión intentando ahora explicar un poco tarde la diferencia entre vocero, gestor y facilitador de paz, que era la tarea que tenía encomendada el Gatico, que dice el gobierno tenía que ser desde la casa. Pues luego de eso surgen varias preguntas: ¿cómo podría desarrollar esa tarea, ese acercamiento con grupos que están huyendo, que están al margen de la ley? ¿Cómo podría hacerlo desde su casa? ¿Con quiénes iba a dialogar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y por qué el gobierno está tomando estas decisiones en secreto? Aquí comienza Zona Franca, bienvenidos. A propósito del Día del Periodista, un saludo especial a mis colegas, una reflexión profunda en este día. Uno de este espacio, Óscar Felipe Agudelo, conversó con el periodista Joe Plata Cárdenas de la emisora comunitaria de Magangué, Bolívar. Le contó la historia de Rafael Enrique Prince, que es el comunicador que asesinó el Gatico porque venía pisándole los talones denunciando sus vínculos con grupos paramilitares en ese departamento. En el Día del Periodista es necesario recordar a Rafael Enrique Prince, un periodista que desempeñó su rol en Magangué, el segundo municipio de Bolívar y tierra en la que ha reinado Nilce López, alias La Gata, y su familia. Se encuentra aquí, a orillas del río Magdalena, muy cerca, muy cerca. Precisamente en el Día del Periodista recordamos a Rafael Enrique Prince, asesinado por Jorge Luis Alfonso López, más conocido como el Gatico, y tristemente celebré estos días por haber tenido libertad, producto de su rol como facilitador en la paz total del gobierno Petro. Decían que las autodefensas estaban extorsionando al comercio. De acuerdo con el testimonio que reconoció a las autoridades que desde los 12 años fue incorporada a las autodefensas, las constantes críticas igualmente al gobierno de Jorge Luis Alfonso López y sus presuntas relaciones con los paramilitares. Para Joe, aunque el Gatico ya no es facilitador de paz, fue un pésimo mensaje para la sociedad colombiana haberlo metido en el equipo de facilitadores de la paz total. Preocupante primero que todo y decepcionante, porque quizás muchos de los que hoy estamos haciendo este ejercicio pensamos que íbamos a estar muy cómodos en cuanto a la realización de el periodismo alternativo, pero hoy tenemos esa zozobra. Joe cuenta que el entorno del Gatico aún sigue amenazando. Una prima y otra persona me señalaron y me amenazaron, me dijeron: ¿no sabes con quién te estás metiendo? Mira que ahí sí te mueres. Y aparte de eso me dicen que si tengo hijos pequeños, que pensara en ellos. Dice que tiene esquema de seguridad y que teme por su vida. Vengo denunciando desde hace
aproximadamente un año la perfilación que han tenido contra mi persona actual grupos al margen de la ley, el Clan del Golfo, que han asesinado a más de 3 líderes sociales en el municipio de Magangué. Ese es el panorama en Magangué, Bolívar, tierra en donde aún manda la gata, el gatico y su entorno, y en donde las amenazas e intimidaciones todavía son un asunto recurrente. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista. Hemos invitado al congresista Ariel Ávila, senador en ejercicio, senador de la República por la Alianza Verde. Senador Ávila, un gusto tenerlo en Zona Franca. Buenas noches. A usted por la invitación, a mis dos compañeros de panel y a la gente que nos ve, muy buenas noches. Gracias. También está con nosotros Josías Fiesco, que es activista político, en esta oportunidad haciendo oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Josías, buenas noches y bienvenido. María Camila, muy buenas noches a todos los televidentes y por supuesto a mis compañeros de panel. Gracias, señor. También está con nosotros el doctor David Telequi, abogado especialista en Derecho Penal. Doctor Telequi, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, María Camila, mucho gusto, gracias por la invitación, un saludo para mis compañeros. Gracias. Congresista Ariel Ávila, ¿por qué termina reversando? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué sabe usted por qué termina el gobierno echando para atrás la designación del señor Gatico? Mire, la figura de facilitador existe en la Ley de Orden Público desde 1997. El facilitador es el que cumple un estado en el que conecta un grupo armado ilegal, en este caso una organización criminal, con el Estado, en este caso para el sometimiento a la justicia. Sin embargo, el señor Gatico no tiene ninguna injerencia o mando sobre una organización criminal, es decir, no tiene cómo influir para que una organización criminal se someta. En la zona del centro y sur de Bolívar, Magangué y el sur de Bolívar, opera el ELN, que ya tiene una mesa de negociación, y opera el Clan del Golfo, que ya tiene sus abogados conectados para el proceso de sometimiento a la justicia. Entonces, una vez analizado eso y con todo el ruido mediático que hubo, pues era absolutamente normal que eso tenía que reversarse. Entonces, esto fue un error monumental, inexplicable, porque además ese señor no tiene ningún mando sobre ninguna organización criminal y pues a buena hora lo echaron para atrás. Josías, ¿usted cómo ve a estas alturas la discusión? Pues no sorprende este gobierno que llega después de un paro armado que hace el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales, que hizo campaña también en las celdas, incluyendo las de la cárcel La Picota. Pues no es para nada sorprendente un nuevo beneficio desde el Estado, desde el gobierno de Petro, a un nuevo criminal. Es una fórmula que él pone en práctica todos los días: a mayor criminal o mayor criminalidad, mayor beneficio se le da. Esto sin duda genera una gran indignación ciudadana, y a puertas de la marcha del 15 de febrero que va a sacar a esa Colombia indignada, pues entonces se echa para atrás. De ahí la importancia de la ciudadanía indignada salir siempre a las calles. Doctor Telequi. Me parece que podríamos calificar lo que está sucediendo con 3 palabras. En primer lugar, improvisación. En segundo lugar, una falta de conciencia política por parte del gobierno, en el sentido de que no ha sabido examinar la situación que se generó, que es un tema de transición política por lo que ocurrió con el estallido social. Y definitivamente una falta de legitimación en estas actuaciones, porque no han podido elaborar unos mecanismos que tengan claridad y respeten las estructuras del Estado colombiano, y sobre todo el respeto de que debe existir de cargas y contrapesos entre las distintas ramas del poder público. ¿Usted cree que hubo allí algún tipo de confusión, de mala interpretación de este juez, que es el juez Petro, juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla? Mire, los jueces tienen toda la razón cuando dicen que no existe un marco concreto, definitivo y cierto para ellos actuar. Y en este sentido, ellos tienen toda una serie de temores acerca de tomar las decisiones, porque mañana hay un cambio de gobierno, pero si ellos son señalados de atentar contra la ley, pueden ser investigados, váyase o no se vaya el gobierno. Es una situación independiente. El juez está sujeto única y exclusivamente a la ley y a la Constitución. Entonces, en ese sentido, lo que se ha debido hacer, y lo que planteamos nosotros, es que definitivamente la filosofía del sistema es positiva. ¿Quién no va a querer la paz? ¿Quién no va a querer que nos reconciliemos? ¿Quién no va a querer que estos grupos, al margen de la ley, se sometan a la administración de justicia? Pero no estamos haciendo nada bien, sino improvisando y con una serie de mecanismos que son producto también de eso que nos ha caracterizado siempre, y es el eufemismo. No cogemos nunca el toro por los cuernos. Aquí se eliminaron de estas leyes
unos artículos que se referían a la amnistía y al indulto. Frente a la amnistía y a la amnistía sobre todo, es la única manera posible desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y para mantener la coherencia entre las ramas y el respeto que se puede aplicar, porque es una decisión del legislador en donde se extingue la acción penal para delitos políticos, con unos marcos bien precisos. Lo mismo si estamos hablando del indulto, en donde lo que se extingue es la pena por parte de una decisión del Ejecutivo. Pero si no tenemos claridad sobre eso, lo que estamos hablando es de unas gestiones de paz, en donde unas personas no tienen claridad si les va a tocar regresar a la cárcel o no. Senadora. Mire, yo quiero decir esto. Lo que nosotros hemos llamado paz total ya tiene la Ley de Orden Público, que fue prorrogada el año pasado, donde se crean una serie de figuras, aplicable principalmente a la negociación de paz con el ELN. Y ya, como lo dijo ayer el presidente, el miércoles de la otra semana estaremos presentando la Ley de Sometimiento a la Justicia, donde ya vamos a entrar a clarificar lo que ha hecho aquí el doctor David, es decir, a clarificar los criterios de entrada de organizaciones criminales, la aritmética de las penas y el proceso de sometimiento ¿No colectivo. debió ser al revés? ¿No hay un poquito de improvisación en eso? Claro. ¿Qué es lo que pasó? Digamos, yo aquí, y con eso quiero decir, el proceso de la paz total es totalmente coherente, es totalmente estable, pero lo que ha fallado es la comunicación y los tiempos. ¿Qué tiene que pasar? Que nosotros aprobemos la ley, el Congreso, con todas las modificaciones que vaya, aclarando, quiero decir esto rápido, el sometimiento a la justicia ya existe de forma individual, se llama el principio de oportunidad. Aquí lo vamos a hacer es colectivo, eso no es que haya nada todo el nuevo del mundo. Dos, que el presidente nombre el equipo negociador con las organizaciones criminales, y con eso acabamos los famosos narconubarrones que hay sobre supuestos abogados pidiendo plata en las cárceles, y le hemos pedido que nombre ese equipo inmediatamente. Y lo tercero, y que esto es lo esencial en esto, la oficina del Alto Comisionado de Paz tiene que tomar una decisión. O coordina las mesas de negociación, ELN, si llega o no llega, o si llega a haber disidencias, y las organizaciones criminales, y sirve de soporte técnico, un poco lo que hizo Sergio Jaramillo en la administración Santos, o es el propio negociador, y por tanto entonces ya no será el soporte técnico. Pero lo que es muy difícil es que la oficina del Alto Comisionado siga teniendo los dos papeles, porque se presentan casos como este. Es decir, porque es una oficina, es un comisionado para la paz con mucho poder, con demasiado poder. Con muchas funciones y con 5 funcionarios. Entonces está en México, está en Caracas y no está en esto, y termina explotándolo eso en las manos, y luego comience, mire cómo recoge la pita para echarse para atrás. Pero si bien eso está pasando, el diseño de la paz total es un diseño, pues a mí que me digan dónde está lo malo, pues, pero es un diseño totalmente claro. Que nos falta el garrote, que nos falta la política de seguridad. Nosotros le hemos pedido al señor ministro Iván Velázquez que nos dé ese diseño, esa política de seguridad rural y seguridad ciudadana. En eso es que estamos, pero el diseño es totalmente coherente. Yo, digamos, ahí yo no veo una fisura grande en ese diseño de paz total. Así es. Es coherente con los dueños de este gobierno, que se sienten dueños, que ya hemos visto. Son esos grupos criminales que hoy se atreven hasta desautorizar al propio presidente de la República porque dicen, usted está ahí gracias a un paro armado. Ahora, lo que estamos viendo con mucha preocupación es que la estrategia desde la institucionalidad es coartar, es cruzar de brazos a la fuerza pública. Y entonces hoy tenemos, cuando se preguntan, pero ¿por qué no funciona la oficina de la Fiscalía? ¿Por qué no toma una posición diferente un juez? Pues es por el miedo que ante una realidad de orden público donde la fuerza pública está maniatada, se está enfrentando a estas circunstancias. Eso no es tan así, Josías, porque el fiscal se ha parado en la raya, ya ha habido unas reuniones y hay jueces de la República que también le han dicho no, como otros le han dicho sí al presidente Petro con sus libertades, llámese libertades para jóvenes de primera línea o cualquier otro grupo. Por supuesto, pero hay diferentes contextos en los diferentes territorios del país. No es lo mismo un juez aquí en Palo Quemado que en una región apartada del país. Y lo que estamos entendiendo es que tanto el juez de aquí tiene sus grandes prevenciones como en otros sectores del país que le está tocando cerrar las oficinas. De manera que lo que hoy tenemos es un poder público que está cooptando a los demás, ya sea por la presión social o de sus aliados que lo acompañaron en campaña. ¿Su tesis es que este juez termina dándole la libertad al gatico por presión del gobierno? Por miedo, porque sabe a lo que se enfrenta. Por supuesto que es una presión donde el gobierno insiste en que tenía que ser puesto en libertad, y fíjese, terminó, mucha gente se ha parado en firme, pero hay otros que pueden decir, no me arriesgo. Doctor Telequi. Me parece que en todos estos acuerdos, como les llamen, pónganle el nombre que quiera, siempre vamos a ver una falta de voluntad política de todos los gobiernos.
Y este problema se radica fundamentalmente en que estamos viendo una solución de manera superficial. Vamos a arreglar temas penales como si el penal fuera absolutamente toda la raíz de los problemas. Mañana arreglamos el tema con estos muchachos que hicieron la protesta social. Mañana surgen más, porque los factores sociales no se han detenido. Y es el mismo error que cometió Santos y pueden cometerlo N mil veces y siempre vamos a caer. Negociar, pero no acabar con los factores que generan los conflictos. Por eso estamos apuntando a donde no es. Pero si el presidente, si otros presidentes lo hicieron, ¿por qué el presidente Petro, que además constitucionalmente tiene que buscar la paz, no lo puede hacer y buscar sus mecanismos? ¿Con quién es esa paz? Es que eso es lo principal, hay que definir y por eso aquí no puede haber improvisación porque está en juego la legitimidad del Estado también. Es que, doctor Entonces, David, en ese sentido, tiene que saberse con quién. Debe haber una clasificación de estas personas, saber con quién se va a negociar, qué se va a negociar, hasta dónde se puede llegar. Porque no podemos de ninguna manera en una negociación terminar cediendo absolutamente todo. Eso es absolutamente ridículo y va en contravía de los principios que después van a ser fundamentales para efectos en la coherencia normativa, en el respeto entre las ramas del poder público, en que el presidente no estaba para darle órdenes a los jueces, en que la realidad no ha sido tomada en su sentido particular. Aquí hubo un estallido social. ¿Por qué no tomamos los modelos de transición, por ejemplo, cuando se restauró la democracia en España? Y esas leyes en el año 76, la ley 10 del 76, 20 años. ¿Hace cuánto litiga? 20 años. ¿Usted interpreta lo que ha ocurrido entre el gobierno y el Poder Judicial como el presidente dándole órdenes a jueces y fiscales? Da la sensación de que están obligando a los jueces a actuar sobre un marco no definitivo. Y ello, los jueces lo tienen bien claro. Hasta que no haya claridad, ellos no pueden adoptar decisiones porque yo viví de un sueldo, mañana puede haber investigaciones por prevaricato, demás situaciones que necesitan un marco legal claro, definitivo. Senador Ávila. Yo entiendo que el marco jurídico actualmente para el tema de organizaciones criminales es un marco jurídico que le falta un pedazo y en eso nosotros lo vamos a tramitar en el Congreso. Pero la institucionalidad colombiana es fuerte. El fiscal mismo se paró y dijo, nosotros no vamos a sacar 16 miembros de organizaciones criminales porque no entendemos al son de qué. Los jueces han parado varias de las peticiones sobre libertad de personas en el pueblo por conflictividad social. Significa que la institucionalidad es fuerte. Y ayer el presidente lo dijo cuando anunció la erradicación de la ley de sometimiento, dijo claritamente, las organizaciones criminales se someten al Poder Judicial. Es decir, la ley de sometimiento, que la vamos a ver la otra semana, va a estar anclada a la justicia ordinaria. No va a haber ni un tribunal transicional, ni se va a meter a la JEP, ni vamos a bloquear ni acabar la institucionalidad colombiana. Son los trámites que se hace para el tema de sometimiento, con una lógica, es que ya existe de forma individual en el principio de oportunidad. Aquí no nos estamos inventando nada. Estados Unidos lo hace con los narcos, por eso van y se someten allá, pagan 8 años de cárcel, le tengan riqueza, verdad, y salen. Aquí ya se hizo con justicia y paz en la época Uribe. Entonces no estamos haciendo, esos son procesos de paz que es diferente al sometimiento, son dos cosas diferentes. Entonces, esto ya se ha hecho. Ahora, que es que tenemos un vacío institucional, sí, lo vamos a intentar solucionar, esa es la labor del Congreso. Una claridad y una última claridad en esto. Señor. La institucionalidad es fuerte en Colombia, con muchas debilidades que podamos tener, pero yo sí llamo a la tranquilidad, decir que el presidente está donde está y que ganó por los grupos armados ilegales y no por la legitimidad del voto, pues si tienen pruebas que las presenten y no serían cómplices. Esa es la acusación, el fantasma que persigue al pacto histórico por la acusación del pacto de la picota. Y quienes dicen, senador Ávila, que esto lo que está ocurriendo, estas libertades, si son pruebas de que ese pacto de la picota existió. Si tienen las pruebas, que las muestren. Aquí, pero nosotros no nos pueden dejar de hacer. Además, una cosa, en teoría, en toda la teoría criminal, y yo estoy en contra de lo que pasó con ese señor Jorge Alfonso López, estoy en contra, pero en todas las teorías... Usted antes de ser congresista investigó, lo conocí investigando la parapolítica. Todo. Lo conocí en esas lidias, investigando la parapolítica. ¿Usted cree que Jorge Luis Alfonso López, el gatico, le es útil al gobierno para su proyecto de paz? En nada. Por eso ayer fui el primero que me manifesté en contra. Ayer mismo lo manifesté en contra. Y son las críticas que nosotros hacemos estando en la coalición de gobierno para que eso pase y espero que eso no vuelva a pasar. Bueno, ahí me parece, con todo el respeto de Ariel, que partir de una premisa que es absolutamente equivocada, de que aquí hay una fuerte institucionalidad, porque no hemos tenido dictaduras de más de 50 años, la última fue la de Rojas Pinilla, entonces somos la democracia más estable de América, eso no es cierto.
Eso no es cierto. Aquí no hay democracia material desde ningún punto de vista. La Constitución del 91 está en letra muerta. Entonces, ¿Cómo que no hay democráticamente, el presidente Petro fue electo presidente. hay un sistema electoral, pero para que exista democracia se necesita mucho más que eso. Criminales. Y se necesita alterar unas condiciones de vida de los colombianos, porque aquí hay una deuda histórica que estalló en el año 2020 y de eso no se ha ocupado con razones fundamentales para hacer un análisis profundo a conciencia de que no es que se hayan puesto de acuerdo 3 pelagatos para ir a tirar piedra. No, las sociedades son como organismos. Ni la Se financiación. hastió ese organismo y vomitó lo que tenía. Ellos, en todo este discurso, son los que más merecerían leyes de amnistía e indultos por parte del Ejecutivo, porque sí constituyen una fuerza que puede llegar a considerarse lo que hicieron delitos políticos. Así es. Porque fueron parte de la precampaña, yo creo que no. Aquí hay una cosa también en evidencia y es, hace menos de 20 días fue el propio Petro al suroccidente colombiano a decirle a la primera línea que eran los jueces quienes no habían querido darle la libertad a ellos. Eso claramente demuestra una amenaza, es poner a toda la ciudadanía en contra del Poder Judicial. Ahora amenaza con una movilización para el 14 de febrero. ¿Que no puede haber miedo en algunos sectores del Poder Judicial? Claro que lo hay, porque es que sabemos lo que implica un discurso de Petro en contra de alguien. Pero Aquí es al sabemos revés, Josías. Yo he visto al presidente Petro, y digo, no tengo por qué defender al presidente Petro, he visto decir que hay intereses superiores y que hay una institucionalidad que se está oponiendo a esas libertades. Ahora él pretende sacar cada una de sus apuestas y pagar cada una de sus deudas con la movilización ciudadana. Eso es inaceptable. ¿Usted cree en serio que el presidente Petro está pagándole algo al señor Gatico, a los señores de primera línea? Pues lo que ha quedado en evidencia es que quienes querían afectar en ese momento la institucionalidad fueron financiados y terminaron apoyando a la candidatura de Petro. O hagámosle una pregunta a alias 19. Si votó o no a favor de Petro y por qué está tan en la intención de amenazar que tiene que ser uno de los gestores de paz si no cuenta unos pormenores. A mí me parece muy interesante que esos pormenores salieran a la luz y no que terminen entonces en este mega aplauso de decirle a toda la criminalidad gestor de paz, defensor de la paz y mucho menos, porque hoy la pregunta de muchos colombianos es ¿en qué consiste ser gestor de paz? Quienes acabaron en Bojayá los hospitales hoy están en curules de paz, quienes acabaron las ambulancias en Bogotá hoy son gestores de paz. Entonces, ¿qué es la paz? Hay una cosa sobre antes, senador Ávila, se hablaba, que algo va de los sapos, hablábamos en el proceso de paz con las FARC y entiendo que es un proceso distinto, el proceso de paz y el de sometimiento, hablando técnicamente, pero es hablar en la práctica con bandidos, para ponerlo en plata blanca. Pero antes hablábamos de sapos que teníamos que tragarnos a nombre de la paz. En este proceso, bautizado Paz Total, ¿cuántos sapos se van a tener que tragar los colombianos? El miércoles de la próxima semana o el viernes de la próxima semana se va a conocer la ley de sometimiento. Y yo no puedo dar detalles de lo que se está discutiendo. ¿Pero qué tan grande? Es decir, comparándolo con lo que ya hemos visto, ¿qué tan grande va a ser? Ya lo hemos vivido. Es lo único que les voy a decir. En sometimiento. Y el sometimiento no es negociación política. Correcto. No hay curules, no hay agenda política, no hay nada. Es una conversación sociojurídica. Jurídica por la aritmética de las penas y social en el tema de reincorporación. Senador, más nada. En eso estamos de acuerdo y en el sentido de que una negociación de paz es muy distinto a sometimiento donde puede haber rebaja de penas. Es que en este caso el derecho penal tiene que ceder. Uno en estos acuerdos de paz tiene que ceder también. Pero lo que no admitimos, y en eso tiene razón Josías, es que el gobierno sí tiene una deuda política con la primera línea. Esos muchachos fueron expuestos allá y fueron ayudados por parte de gentes del gobierno y ahora los están abandonando. ¿Los utilizaron? Los ¿Está utilizaron. diciendo más o menos Punto. usted? Pero otra cosa quisiera comentarle al senador Ariel Ávila, ¿a usted le parece que en este contexto en el que se está desarrollando los temas en el país hay voluntad de sometimiento de la criminalidad? Lo que está pasando hoy, por lo menos en el Meta, donde ya no se puede entrar a muchos municipios la institucionalidad, es que ellos tienen intención de someterse. Lo que estamos viendo entonces en el suroccidente colombiano o en Tarazá y en demás partes del país es que la criminalidad tiene interés de someterse, o en el caso más específico de la declaración del ELN cuando sale a desautorizar al mismo presidente. ¿Será que ellos se sienten que la institucionalidad está a la vuelta del oído? ¿O será que se sienten tan dueños de ese gobierno que hoy se proponen darle órdenes y así está ocurriendo? Senador Ávila. Mire, yo le digo a usted, si usted tiene pruebas de que grupos armados ilegales eligieron la coalición de gobierno, las
debe poner en conocimiento de la justicia, porque si no usted va a ser cómplice. O sea, si usted cree que a mí me apoyó alguien ilegal, vayan, vete a las pruebas. No, eso es una verdad, Ariel. Porque le digo una cosa, le digo una cosa, entonces no, lo tiene que meter acá. Pues, y el Clan del Golfo realizó un paro armado a favor de Petro. Claro, ¿Usted va a decir que no? Y en los gobiernos santos hicieron paros armados, en los gobiernos donde hicieron paros armados, etcétera. Ahora, le digo una cosa. Si no, es que no hay voluntad, pues que no ha arrancado la mesa de negociación. La primera línea no hizo campaña a favor del presidente la mesa de negociación. Por favor, claro que sí. Pues, y eso por eso la solución... ¿Cuántos son los miembros de la primera línea? No los tengo contados. Presos hay como 300. Muchos muchachos que están hoy en día procesados tiraron piedra y no eran miembros de primera línea. No todo el mundo. Yo protesté y yo no soy miembro de ninguna primera línea. Pero usted no salió, estoy segura, porque lo conozco hace muchos años, que no salió a tirar piedras. No salió a tirar piedras. Sí, de acuerdo, por eso. Pero muchos de los procesados, muchos de los procesados en este momento los acusan de ser miembros de primera línea y que yo conozca no hay ningún grupo terrorista llamado de primera línea. No hay nada de eso. Son fantasmas que se inventaron y que satanizan a todos los que hacen procesos sociales. Por eso se venció el Portal Américas con el de los cables atravesados. El caso de ese señor bandido que es alias 19. Sí, es uno, pero la mayoría, el 99% de los colombianos protestamos en paz. Doctor Teles, eso es una minoría. Aquí hay un tema muy claro. Aquí hay un tema muy claro. El tema, por ejemplo, con la primera línea no se puede solucionar solamente desde el punto de vista jurídico. Tiene que ser una solución política. Y para eso se necesita que el gobierno se ponga los pantalones y haga una ley de amnistía. Y a los que pueda indultar, que no tengan delitos de lesa humanidad. En ese sentido ya estamos con claridad. Pero que gestores sí, que salen, que no entran, además, con una serie de clasificaciones en donde unos sí que son universitarios o no, ahí empieza una discriminación al fondo de esas personas que están presas. Son 300 individuos que no todos tienen delitos graves. ¿Usted está en la tesis que deberían darle tratamiento político? Claro que sí. Debe ser una solución política porque ellos fueron factor político de la elección de Gustavo Petro. Que hayan, usted mismo lo ha dicho, que hayan sido parte de la precampaña de Petro no significa que los delitos cometidos tengan calidad como delito político. Claro que es un delito político. Sí, señor. Usted no puede mire, la protesta en todas... El joven que murió degollado tiene carácter político. Mire, eso que tiene. En cualquier país del mundo es un delito de lesa humanidad con la mayor inhumanidad. Josías, todas las revoluciones se han creado así. No. Usted va a 1848 y eso no fue con pañuelitos y con flores. No nos pueden decir la Revolución Francesa hubo de todo. Es una fuerza política. O sea, la protesta no es un derecho como tal. Está consagrado como normativamente. Pacífica. Pero la protesta es una manifestación del cuerpo social. Es un factor psicosocial. Aquí no tiene nada de jurídico, es una explosión de una deuda social. De la primera línea, pero en esta oportunidad me interesa que hablemos de paz total, que tiene que ver con eso, por supuesto. Empecemos con la primera línea. Hablemos del Alto Comisionado para la Paz, senador Ávila, porque usted tocaba un punto sobre las funciones, sobre esos superpoderes que tiene el comisionado, y hoy mucha gente se está preguntando qué tanto poder tiene el Comisionado para la Paz, que es el hombre detrás de las libertades, 16 libertades, entre ellas las de Gonzalito, que solicitó el gobierno, que es el jefe del Clan del Golfo, y esta de El Gatico. ¿Qué tanto poder tiene el comisionado para la paz? La ley de orden público fue diseñada para acabar con el archipiélago institucional de las famosas instituciones o entidades de la paz y que eso tuviera una única coherencia. Por eso se creó en esa famosa ley, que hoy el plan de desarrollo lo dice, un gabinete para la paz. Entonces el poder es mucho para que organice las inversiones de la paz. A mí no me preocupa tanto el poder porque los límites institucionales están. A mí lo que me preocupa es si la oficina tiene la capacidad para manejar los procesos de paz, los contactos, las relaciones internacionales y dirigir un gabinete para la paz. ¿Quién está detrás de la metida de pata del presidente Petro anunciando cese a fuego con el ELN? Ahí al presidente, yo no quiero decir, al presidente lo indujeron al error. El desorden que hay. Es decir, la oficina del Alto Comisionado, como está diseñada hoy, no tiene la capacidad para dirigir esos cuatro pilares. El presidente Petro le dijo al fiscal que no sabía que en esa lista de 16 estaba Gonzalito. ¿Quién está detrás de esa lista de 16 personas? ¿Quién hace la lista? Todas las listas salen de la oficina del Alto Comisionado. ¿Quién hace la lista? La improvisación. Y el comisionado de paz también está detrás. Pero es incapacidad, o sea, yo creo que es desorden, o sea, yo creo que es incapacidad que se tiene. ¿Es desorden o es mala fe? No, incapacidad. O es que cada uno de los grupos se siente dueño de esa oficina, pero lo que usted dice, yo no creo, David, Lucías, es muy importante. Con todo respeto, que la oficina del doctor Danilo Rueda, y se lo digo, no lo conozco,
funcione una oficina del Clan del Golfo paralela o del ELN o de la disidencia de las FARC. Pero María Camila, lo que sí podemos decir es que preocupa mucho las últimas decisiones, entre ellas las salidas en falso. No hay una coordinación y lo que nos comenta aquí el doctor David cuando defiende su tesis de una amnistía para la primera línea, pues yo creo, doctor David, que lejos de ser la primera línea hoy son la última línea. Que primero que ellos está el señor de la gata, que ahora no puede decir, ni los jóvenes que estuvieron en las marchas o ahora que están en las cárceles, no pueden decir que los paracos van a salir a la calle, les tocará decir los gestores de paz, facilitadores, voceros, como lo quieran llamar en sus calidades, salieron a las calles. Es muy diferente. No sé cómo se sentirán ustedes. Nosotros lo que sí tenemos claro es que cada vez que hay una indignación ciudadana y anunciamos una salida a las calles, este gobierno se echa para atrás. Entonces las movilizaciones ciudadanas, cívicas, sin capucha, sí que son efectivas. Y por eso Petro tanto miedo le dio la marcha que convocamos para el 14, que ese mismo día convocó una para él, pero la cambiamos para el 15 y será muy interesante ver la Colombia sin capucha en las calles. Ahí está la cuña para las dos marchas, la del 14 y la del 15, que se hacen, una en favor de las propuestas del presidente Petro y la otra en rechazo al gobierno. Doctor Telequi. Sí, o sea, lo que estamos viendo es improvisación. La filosofía, como la entendemos, es naturalmente que nos guste y todo eso, pero las cosas, si no se hacen bien, pueden afectar el Estado de Derecho, aunque pues normativamente eso es ubicable, es tratar de montar una organización, tener una filosofía clara para que no se terminen infiltrando ni narcotraficantes, ni paramilitares, ni gente que no tiene nada que ver gestores de paz, con que se llaman esos temas. Y además, por ejemplo, la primera línea y los muchachos que protestaron que están presos, ¿qué más político puede ser que eso? Cambiar o querer cambiar el statu quo, es lo más político que hay. Eso es atención particularizada, entender que la protesta se dio en un contexto que no es una cosa aislada, que viene una carga de años y que explotó. Eso hay que analizarlo. Pero si vamos a hacer leyes para que salga el hijo de la gata, para que salga el uno, para que salga el otro, este sí, este no, esta pasta total, pero no es total. Entonces esto es un desorden, un caos. ¿Esto, doctor Ávila, le está saliendo mal al gobierno? Yo creo que de las manos. No se le salió nada de las manos. Yo creo que aquí hay un problema de comunicación, de saber comunicar y de orden. Pero que se haya salido de las manos, no sé, nada se ha salido de las manos, la paz total sigue funcionando, la ley de sometimiento se va a presentar, el Congreso la va a discutir, el fiscal paró lo que tenía que parar, yo estuve de acuerdo con el fiscal. Se lo pregunto porque usted mejor que nadie sabe que Jorge Luis Alfonso López es un criminal. Está pagando una condena de, estaba, porque yo en creo este que momento muchas de las amenazas que yo recibí fue de esa casa. 29 años de prisión, usted lo conoce porque lo investigó mejor que yo, y no por casualidad un tipo con sus calidades en el mundo criminal queda libre. Es por cuenta de una resolución que sale del gobierno nacional, que sale de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Por eso le pregunto si esto está saliendo mal o si, como dice Josías, esto se le está saliendo de las manos al gobierno. Yo creo que aquí hay unos errores comunicacionales, hay una incapacidad por fortaleza institucional, pero aquí ni hay bandidos manejando esto, ni hay una máquina conspirativa detrás, eso nada de eso está así. Nosotros le hemos pedido al gobierno pues, que le coloque orden a esto, como el tema entre voceros de paz, gestores de convivencia, gestores de paz y facilitadores, eso lo entenderá medio mundo, pero la gente, la mayoría no lo entiende, eso es un tema comunicacional. Josías. Es claro que se le salió al gobierno Petro este asunto de sus manos, porque en la realidad lo que está padeciendo departamentos como el Meta no es que la institucionalidad tenga todo controlado, es que la criminalidad usted cree que eso arrancó hace 5 meses? No, pero eso viene en la época de los colegios, no había ni política de paz ni de seguridad del gobierno que usted defendía. La criminalidad de seguridad viene desde hace 4 años. Aquí no ha habido la crisis de seguridad viene desde hace 4 años. Es un argumento sofístico, Sofía, porque aquí no hay Estado desde hace mucho tiempo. Usted va a muchos territorios en el gobierno del supuestamente seguridad democrática, también había territorios donde no gobernaba el Estado. Se recuperó la institucionalidad, pero eso da para otro debate. Eso da para otro debate. Me tengo que ir a comerciales, pero yo creo que ahí tiene razón el doctor Telequi. He visitado algunos territorios un poquito en la carrera como periodista y no hay Estado. En algunos de ellos jamás ha llegado el Estado. Lo único que conocen es la fuerza, el poder del ejército, el poder de la policía en esas zonas. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa esta noche hablando del gobierno nacional que bajo la vocería del
el ministro Alfonso Prada explicó hace algunas horas que no fueron ellos los que ordenaron la libertad del gatico. El hecho cierto es que por cuenta de una resolución que salió de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el doctor Danilo Rueda, este hombre que estaba pagando una condena en detención domiciliaria por el homicidio de un periodista, está en libertad. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Que el señor Jorge Luis Alfonso López es facilitador de paz desde su lugar de reclusión y no, óiganlo bien, no gestor de paz, como se afirma en algunos medios de comunicación en forma equivocada. Estamos de regreso en Zona Franca hablando del gatico, hablando del Alto Comisionado para la Paz, del gobierno Petro y del juez Quinto, el juez Petro que ordenó la libertad de este hombre que le envió la siguiente carta al Alto Comisionado para la Paz explicando las razones de por qué terminó tomando esa decisión. Esa carta, entre otras cosas, dice, se delega a Jorge Luis Alfonso López como facilitador de los procesos de paz con grupos armados ilegales. En consecuencia, requiere el levantamiento de las medidas restrictivas que pesan en su contra para llevar a cabo la misión, algo muy distinto a lo que explicó el comisionado de paz en ese documento, diciendo que era desde su casa, en un comunicado reciente, desde su casa, y que era transitoria la libertad para este hombre. Doctor Ariel Ávila, ¿cómo cree que va a terminar? ¿Quién va a terminar pagando los platos rotos? Porque aquí en la mitad está el juez, que con algo de razón dice la culpa puede ser compartida, no es solo mía. No, mira, yo creo que esto va a pasar así, con la echada para atrás, a no ser que el señor no aparezca el fin de semana, pues entonces ahí ya se armará un revuelo. Está enfermo. Él estaba en prisión domiciliaria desde el 2021 y vamos a ver, y además la casa que había hecho donde estaba en prisión domiciliaria era una casa abandonada que está ahora en la SAE, y vamos a ver qué pasa. Pero lo que yo siento que va a pasar aquí a futuro es que una vez se meta la ley de sometimiento, se van a clarificar ya, y esperaremos que este tipo de errores y de cosas absurdas no se vuelvan a repetir. Doctor Telequi, ¿quién va a pagar los platos rotos? Como siempre el pueblo colombiano, como siempre la inestabilidad democrática, como siempre el sistema jurídico se va a ver afectado y como siempre la parte más débil del sistema y en esta confrontación son los jueces. A mí sí me parece que hay que estar con quienes hacen protección de las garantías constitucionales, pero que también son los que únicamente están sujetos al imperio de la ley. Por lo tanto, a los jueces es a los que primero tienen que darles un marco de claridad, saber dónde se van a mover, porque eso es lo más importante, tanto para el juez como para el acusado o para el condenado, lo que sea. Por eso, a mí me parece un error político gravísimo sacar de esta ley el tema de la amnistía y el indulto simplemente porque hubo un incidente a las afueras del Congreso, creo que fue el tema así, y decidieron hacerle caso a la oposición y con miedo sacar dos artículos que son vitales, que son amnistía por ley de la República para delitos que no sean los delitos políticos. Empecemos por ahí, el resto son tejemanejes que van de un lado para el otro, pero que no respetan la separación de poderes. Josías. Pues sin duda los que van a ser más afectados en estas circunstancias son las víctimas. Las víctimas hoy están viendo cómo la institucionalidad busca a toda costa cómo premiar al victimario y no a quienes padecieron las causas de este señor Alfonso. Preocupa bastante eso, porque el ciudadano y ese lenguaje, ese mensaje que se le está enviando al ciudadano es que los colombianos no tenemos gobierno, no tenemos presidente, los victimarios sí, la criminalidad sí, y eso es una de las cosas que más preocupa. ¿Qué vamos a ver ahora con la ley de sometimiento? Pues otra burla. Si ya burlan la institucionalidad que hay en las diferentes regiones, pues ahora un papelito más, un papelito menos, un papelito más, un papelito menos. Es que lo hago, María Camila, con base en la realidad. Una realidad donde ya los alcaldes o gobernadores y la misma fuerza pública no puede actuar. Que haya o no unas hojas de papel firmadas desde Bogotá, pues solamente creo que esa criminalidad empoderada por el mismo narcotráfico, entre otros, y desde Bogotá buscando cómo privilegiarlos, pues va a terminar siendo una burla más. Ya hablamos del cese al fuego bilateral, si le parece un poquito, pero quiero antes preguntarle, doctor Telequi, usted que lleva más de 20 años, 20 y pico de años ejerciendo el derecho, ¿es casualidad o es suspicacia o es mala intención, es decir, relacionar la detención domiciliaria que le dio el juez Quinto con esta libertad? ¿Es el mismo juez? Bueno, no son suspicacias, o sea, se necesitaría no tener dos dedos de frente para generar esas suspicacias, es natural que eso suceda. Pero lo que más grave no es ese caso en particular, sino que se pueda gestar hacia el futuro con esa inseguridad jurídica
de lado y lado, y que puede terminar siendo absoluta impunidad y respeto a las víctimas, a los procesos, a los jueces, a la legalidad, y sobre todo no diferenciando en qué etapa de los procesos se encuentran. O sea, ¿qué van a cancelar? ¿Una orden de captura o van a levantar una medida de aseguramiento? ¿Dónde están los jueces? ¿Cómo van a actuar los jueces? ¿En qué escenarios? Eso no lo tienen claro. Por lo tanto, se van a terminar saliendo personajes que tienen plata, que pueden hacerlo. Pero los muchachos de primera línea, por ejemplo, están con una situación gravísima. Todos ellos no tienen con qué pagar abogado, ni el Estado no les ha facilitado absolutamente nada, ya les retiraron lo que iban a generar de una plata mensual, sus familias están graves, están sumidos en la derrota absoluta como seres humanos, y ellos quisieron cambiar algo en el sistema de cosas. Y Gustavo Bolívar en Miami. Hubo excesos como en todo, pero no hay nada más político que lo que ellos hicieron. Yo creería que deberíamos empezar por ahí con una ley de amnistía muy clara en esos puntos, obviamente respetando el panorama internacional. Si el panorama parece no estar claro para los jueces, tampoco pareciera para la fuerza pública. Doctor Ávila, ¿usted cree que este protocolo que dice el ministro está fijado por lo menos con el Estado Mayor de las FARC va a dar un poquito de claridad y de tranquilidad a lo que pueden o no pueden hacer la fuerza pública, el ejército en los territorios? Yo conozco el protocolo cumple con los estándares normales que cumple un cese al fuego, es muy detallado, entonces yo creo que es un protocolo bueno y que va a terminar en un efecto contagio. Sin embargo, tengo una preocupación, y es en las zonas donde opera este autodenominado grupo llamado Estado Mayor, y operan otros grupos como el ELN, como el Clan del Golfo o como la Segunda Marquetalia, pues hay las posibilidades de llegar a un error y que un proceso de paz salte por los aires son muy grandes. Todo esto para decirle, necesitamos avanzar en los otros cese al fuego y en lo que el presidente ha llamado el cese multilateral al fuego, sino las posibilidades de una violación al cese que signifiquen un ataque por error a una estructura o demás van a ser muy graves. Entonces, el protocolo sirve, pero los riesgos son muy altos y no se avanza en lo demás. ¿Usted cree que hay algún tipo de acierto en ese protocolo? Es decir, ¿va a servir de algo el protocolo a pesar de que no se tiene con el Clan del Golfo, con las autodefensas de la Sierra Nevada y los demás con los que el presidente anunció cese a fuego bilateral? El protocolo cumple con los criterios internacionales y con lo que se ha hecho en Colombia, es muy detallado y es un protocolo muy bueno. Es un grupo muy violento que está creciendo, por ejemplo, el departamento del Cauca, Guaviare o Meta, y va a reducir la violencia, pero tiene problemas muy delicados en el sentido que en las zonas donde operan otros grupos pueden haber violaciones al cese y hacer saltar el proceso por los aires. Usted había visto un gobierno, usted ha cubierto también el conflicto, lo ha estudiado, violaciones flagrantes al cese a fuego bilateral y que no se suspendiera ningún tipo de cese a fuego como ocurrió en este caso con la disidencia del Clan del Golfo. Mire, el modelo utilizado actualmente de anunciar un cese sin tener protocolos no es normal, eso es claro. Yo espero que con los protocolos todo eso quede zanjado. José. En las calles de Colombia lo que vemos es más poder que autoridad. Cuando uno ve protocolos que tratan de limitar o coartar esa acción de la institucionalidad, uno dice, aquí lo que hay es una fórmula para debilitar la institucionalidad al mismo tiempo que se fortalece la criminalidad. Aquí no se puede seguir hablando de errores, de incidentes. Aquí se están violando porque hay una burla de la criminalidad empoderada frente a una apuesta desde la institucionalidad por coartar nuestras fuerzas militares, por debilitar la moral de nuestras fuerzas militares, por reducir su capacidad de actividades, de acción, y eso sin duda lo único que va a confrontarnos es en las calles, para seguir teniendo más gente que con armas ejerzan poder y la institucionalidad con las manos atadas. Estamos en Zona Franca a propósito de la paz total, de grupos, de libertades, el presidente Petro que defiende con toda la razón. Este proyecto se mete en la discusión de la libertad del hijo de la gata, a quien él enfrentó peleando por la parapolítica, y lo hace en su cuenta de Twitter diciendo que el gobierno, ratificando lo que ya han dicho dos de sus ministros y el director, el alto comisionado para la paz, diciendo que no dio la orden. Dice el presidente Petro, esto no es cierto, el comisionado de paz no ordenó la libertad de Jorge Luis López. Primero, nosotros no ordenamos libertades, lo hacen los jueces, y segundo, no hemos solicitado la libertad del señor Jorge Luis López. Lo cierto, presidente Petro, es que con fundamento en una resolución, repito, que salió de la oficina del alto comisionado para la paz, ese juez, que entre otras cosas le informó a ese funcionario, terminó dejándolo en libertad. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos.
Estamos de regreso en Zona Franca intentando apagar el fuego. La oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado de prensa intentando aclarar algo de por qué en estos días no se ha entendido bien la diferencia entre gestor o promotor de paz, facilitador de paz y vocero de paz. Se les hizo un poquito tarde, 3 figuras bien distintas según la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Doctor Telequi, ¿cómo cree que va a terminar esta discusión, el proyecto de paz total y todo este tipo de incidentes que aparecen en el camino para ese proyecto? Todo como termina lo improvisado, tímido y con falta de conciencia política por el momento. Y eso es un mal final, cuando las cosas no están organizadas, cuando no se tienen unos objetivos claros, cuando definitivamente el tema es de trascendencia política y no se ha entendido el momento, no se ha sabido leer la situación, pues lo que viene es la debacle. Doctor Ávila. Mire, yo creo que hay unos problemas de comunicación y unos problemas de articulación, pero aquí no está en crisis la paz total ni el modelo que hemos diseñado de paz total. Una vez aprobemos la ley de sometimiento y se nombren los equipos negociadores que hacen falta y se conozcan los demás protocolos, creo que eso se va a tranquilizar y yo aspiro a que el próximo año, mediados del próximo año, estemos dejando las armas con varias organizaciones criminales y ojalá en unos 2 años el ELN esté firmando el proceso de paz. Así que hay que darle tiempo, yo creo que esto va avanzando bien, los procesos de paz y de sometimiento a la justicia son absolutamente normales y no se va a quebrar el Estado de Derecho. Como ya quedó claro, lo van a ver la próxima semana, la ley de sometimiento a la justicia estará en el marco de la justicia ordinaria, entonces no habrá problema. ¿Está bien atornillado el doctor Danilo Rueda? Sí, yo creo que a él le toca, él tiene que tomar una decisión de qué es lo que quiere hacer, pero todo, decía mi abuela cuando yo hacía muchas cosas, papito, cantar y silbar a la vez no se puede, o cantas o silbas. Sí, pero a pesar de las metidas de pata, digo que en algo va de razón él con su responsabilidad haciendo meter la pata al presidente Petro. Esto que ha pasado, las 2 o 3 cosas que han pasado, no pueden volverse a repetir, ¿están de acuerdo? Josías. Que otro criminal tenga un beneficio en el gobierno Petro no sorprende. Que ahora quieran decir que con una ley tenga ánimo los grupos criminales de someterse a la justicia es otra burla. Lo que están padeciendo regiones como el Meta, el suroccidente, Tarazán, Antioquia, es ver tan fortalecido la criminalidad que se burlan aún así de la institucionalidad y hay casos, hay territorios vedados para entrar los jueces, los fiscales y frente a esto entonces la impunidad total, el desfile por las calles, el patrullaje por las calles de los municipios de estos grupos criminales, hoy le llaman paz total. Josías Fiesco esta noche en Zona Franca, activista, opositor del gobierno Petro, esta noche aquí hablando de la paz total. Gracias, Josías, por acompañarnos esta noche. Gracias, María Camila. Doctor David Telequi, un placer tenerlo aquí en Zona Franca. Gracias, María Camila. Doctor Ariel Ávila, un gusto siempre, María bienvenido Camila, a este aquí a la espacio. orden siempre, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, llegamos al final de Zona Franca hablando de la accidentada designación de facilitador de paz del Gatico, el hijo de la gata, condenada también, él también, delitos de sangre, delitos condenados por vínculos con paramilitares, él por haber asesinado a un periodista, al que hoy desde este espacio le rendimos tributo a él y a otros tantos que han caído a manos de la delincuencia en Colombia, él que intentaba develar sus nexos con los grupos paramilitares. En la mitad de esta discusión hay un juez al que ya el fiscal Francisco Barbosa le advirtió investigación por prevaricato, por dejar en libertad al Gatico. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche.